Hola, vamos a continuar con el tema de geometría analítica. Hoy nos vamos a centrar en saber sacar el vector director y el vector normal de una recta. Bien, si tenemos una recta cualquiera R, su vector director será aquel que me determine la dirección de esa recta, es decir, la inclinación que tiene, ¿de acuerdo? Este sería el vector director de R. Y un vector normal será aquel que sea perpendicular a la dirección de R, es decir, que forme 90 grados con este, por ejemplo, este de aquí. Vector normal a R. Ahí vemos que se forman 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber sacar estos dos vectores simplemente viendo la ecuación de la recta. Tenemos que ser capaces de sacarlos directamente, ¿vale? Entonces estos dos vectores, al ser perpendiculares, que eso es lo que significa este símbolo de aquí, querrá decir que su producto escalar me da 0, ¿de acuerdo? Es decir, si yo multiplico el vector director de una recta por su vector normal, siempre el producto escalar me va a dar 0. 0 numérico, acordaros, no 0 vector. Entonces, ¿cómo se calculaba el producto escalar? Pues por ejemplo, si tenemos un vector 3 menos 5 por otro vector 2, 1, el producto escalar se hacía la primera coordenada por la primera coordenada, 3 por 2, más la segunda coordenada por la segunda coordenada, menos 5 por 1. Y esto me daba 6 menos 5, que da 1. Y entonces, ¿qué conclusión podemos sacar respecto a estos dos vectores que os he puesto aquí? Pues que como su producto escalar es distinto de 0, no son perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de que cuando tengamos el vector director, sepamos sacar el vector normal. Y cuando tengamos el vector normal, sepamos sacar el vector director. Entonces, simplemente hay que pensar en dos vectores que al multiplicarlos entre sí de 0. Por ejemplo, imaginaos que el vector director de esta recta fuese el 4, 1. Bien, pues si yo tengo que multiplicarlo por otro vector desconocido, x, y, de manera que al multiplicarlo me dé 0, cuando yo haga 4 por x, me tiene que dar lo mismo que cuando haga 1 por y, pero con distinto signo. Entonces, si yo, por ejemplo, el vector 4, 1 lo invierto, 1, 4, no valdría del todo, porque al hacer 4 por 1, 4, pero cuando haga 1 por 4, 4, y quiero que me dé menos 4, con lo cual, si le cambio el signo a una de esas dos coordenadas, pues ya está, ¿vale? Le cambio, por ejemplo, el signo a la segunda. Entonces, esto tendré 4 por 1 más 1 por menos 4, y esto siempre me va a dar 0. Entonces, si el vector director es el 4, 1, ya puedo decir que el vector normal es el 1 menos 4. ¿De acuerdo? Si hubiese cogido el menos 4, 1, también me hubiese servido. Simplemente tendría el sentido contrario, ¿vale? Pero la dirección sería la misma, con lo cual da igual cuál coja, ¿vale? Simplemente tiene que cumplir la condición de al multiplicarse que dé 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escribe esto en general? Si un vector es de la forma A, B, un vector perpendicular a este será o el B menos A o el menos BA. Si este vector que me dan es el vector director, cuando yo haga esa inversión, ese cambio, estaré calculando el vector normal. Y cuando el vector que tenga sea el normal, cuando haga esa inversión, entonces estaré calculando el vector director. ¿De acuerdo? Tengo que tener muy claro qué vector es el que me da el ejercicio y entonces qué vector voy a conseguir haciendo ese cambio. ¿Vale? ¿Y esto por qué nos es interesante? Porque un ejercicio típico es el de calcula una recta perpendicular a otra o calcula una recta paralela a otra que pase por un punto. Vale. Imaginaos que me piden, calcula la ecuación de una recta paralela a R que pase por un punto o lo que sea, ¿vale? Con más información. Entonces, para calcular esa ecuación yo necesitaré, como siempre, un punto y un vector, ¿vale? El punto será el que me digan y aquí, como la información que me da es paralela, yo tendré que coger como vector director de esa recta, tendré que coger el vector director de R, ¿de acuerdo? En cambio, si me dicen, calcula la ecuación de una recta perpendicular a R que cumpla otras condiciones. Bien, pues entonces como me está pidiendo una recta perpendicular, yo tendré que coger como vector director de esa recta, tendré que coger el vector normal de R, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver a continuación es una serie de rectas escritas de todas las formas posibles que os pueden salir y vamos a ver cómo calcular automáticamente y sin pensar vector director y vector normal. Bien, como veis ahí, os pongo 7 ecuaciones de 7 rectas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nos dan la recta en ecuación vectorial, es muy fácil. El vector director simplemente nos tenemos que fijar en el parámetro y lo que esté a continuación es el vector. Entonces, aquí el vector director de esta recta será el 1, 2, ¿vale? No tiene más. Automáticamente el vector normal podría ser el 2 menos 1, ¿de acuerdo? Así cuando yo haga 1 por 2 me da 2 y cuando haga 2 por menos 1, menos 1, ¿vale? Bien, si la ecuación está en paramétrica, vuelvo a lo mismo, tengo que volver a fijarme en dónde está el parámetro. Es decir, lo que acompaña el parámetro va a ser el vector director, por lo tanto mi vector director en este caso será 7 menos 1.
¿de acuerdo? El coeficiente que lleva delante. Automáticamente el vector normal sería, por ejemplo, el 1, 7, ¿vale? Siempre fijándonos que al multiplicarlo de 0. 7 por 1, 7, menos 1 por 7, menos 7, ¿vale? Obviamente hay más opciones, pero, por ejemplo, esa misma nos valdría. Venga, cuando la ecuación está en forma de ecuación continua, el vector director es lo que está en el denominador, ¿vale? Entonces, en este caso, el vector director sería el 4, 2. Automáticamente el vector normal, menos 2, 4, por ejemplo, o 2 menos 4, siempre cumpliendo la condición producto escalar igual a 0. En el caso de que esté en ecuación general, aquí lo que tenemos que fijarnos es en los coeficientes que llevan la x y la y. Y este es el único caso en el que no nos sale directamente el vector director. Nos va a salir el vector normal. Así que, ojo, aquí el vector normal es lo que acompaña a la x y a la y. Siempre que la ecuación sea la general, hay que tener cuidado que no es el vector director, es el normal. Entonces, si utilizamos ese vector, lo que vamos a calcular es una recta perpendicular a esa, no una recta paralela, ¿de acuerdo? Entonces, el vector director se calcularía haciendo el mismo cambio, pues por ejemplo el 3, 2 o el menos 3, menos 2. Es libre, el sentido del vector no es relevante. También podemos coger múltiplos. Si tenemos fracciones y no nos apetece tener denominadores, podemos coger múltiplos. Los vectores lo podemos multiplicar por el número que queramos y por el signo que queramos. Podemos cambiar el sentido, la longitud a nuestro antojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dirección no varía. En cambio, con los puntos, acordaros, eso no se podía hacer. Si un punto lleva denominadores, un punto no se puede tocar, ¿vale? Venga, cuando la ecuación es tan explícita, es otro caso también a tener en cuenta. Entonces, en este caso, no nos sale directamente un vector en sí, nos sale la pendiente, ¿vale? En este caso, la pendiente es 2, ¿vale? Pero de aquí se puede sacar el vector director, ¿vale? Lo tengo explicado también en otro de los vídeos. La pendiente es lo que subes partido lo que avanza. Entonces esto lo tenemos que entender como 2 partido 1. Es decir, por cada cuadrito que avanzo, subo 2. Entonces esto ya me está dando la pendiente, que es decir, la inclinación, que es lo mismo que el vector. Entonces si esto lo sitúas en el 0, 0, aquí me está diciendo avanzo 1, subo 2, por tanto el vector director sería 1, 2. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando no hay denominador, tenemos que acordaros de qué sería el 1. Si aquí yo tuviese una fracción, bueno, pues sería más fácil. Sería el denominador, la x, y el numerador, la y. ¿Vale? Si el director es el 1, 2, el normal es darle la vuelta a las coordenadas y cambiarle el signo a una de ellas. Por ejemplo, el 2 menos 1 o el menos 2, 1, ¿vale? El que yo quiera. Este sería el caso de la ecuación explícita, ¿vale? Bien, los casos de recta horizontal y recta vertical. Fijaos, una recta horizontal es paralela al eje X. Por lo tanto, tendrá el mismo vector director que el eje X. Y una recta vertical es paralela al eje Y. Por lo tanto, tendrá el mismo vector director que el eje Y. Si nos dibujamos aquí unos ejes, ¿vale? El eje X, el eje Y. Fijaos, ¿cuál es el vector director del eje X? Por ejemplo, si cojo aquí el punto 1, podría dibujar este vector, que sería el 1, 0, puesto que avanzo 1 y subo 0. El vector de cualquier recta horizontal será entonces el 1, 0, ¿vale? El menos 1, 0, el 7, 0, o sea, el que yo quiera, pero como subo 0, la segunda coordenada siempre 0, ¿vale? Entonces el vector normal será el director del eje Y, ¿vale? Porque los dos ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cuál sería el vector director del eje Y? Bien, pues si marcamos ahí el 1, tendríamos que este sería el vector director del eje Y y de cualquier recta paralela al eje Y, es decir, cualquier recta vertical. Por lo tanto, el vector de una recta vertical será el 0, 1, que sería el mismo que el normal de la recta horizontal. Y por tanto, el normal de una recta vertical será el mismo que el de la recta horizontal, el 1, 0. ¿Vale? Entonces aquí, cuando os digan calcula una recta paralela al eje X, bueno, pues paralela al eje X hay que coger la dirección del eje X. Y si os dicen perpendicular al eje X, pues tendréis que coger la dirección del eje Y, ¿de acuerdo? Y viceversa. Bien, pues esto es un repaso general de todos los tipos de ecuaciones que tenemos y cómo ver de forma directa e inmediata un vector director o un vector normal, para luego hacer ejercicios. Siempre que me pidan una recta paralela a otra, tendré que coger el vector director de esa que me están dando, y siempre que me pidan una recta perpendicular a otra, tendré que coger el vector normal. ¿Vale? Y a partir de ahí la otra condición que me den. Si me dicen que pase por un punto, pues ya tendría el vector y el punto, que es lo único que necesito para calcular la ecuación de una recta. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Mucho ánimo y a seguir trabajando.